Hay plantas que por cada 100 gramos contienen más omega 3 que un filete de salmón, y algunas de ellas llevan miles de años mencionadas en los textos más leídos de la historia. No es una coincidencia. Los pueblos que escribieron esos textos no tenían laboratorios ni tablas nutricionales, pero sí tenían algo que nosotras hemos perdido: la costumbre de comer estas plantas cada día. Y al final de este video vas a entender por qué eso importa. Porque la respuesta no está en el pescado. Nunca estuvo ahí. Si llevas años tomando cápsulas de omega 3 o forzándote a comer pescado que no te entusiasma, lo que viene a continuación te va a cambiar completamente la perspectiva. Porque el problema no era la cantidad, era dónde estabas buscando. El pescado se convirtió en sinónimo de omega 3. Lo dicen los médicos, lo repiten las revistas de salud, lo venden en cada farmacia. Pero el pescado no fabrica omega 3. Lo acumula porque se alimenta de organismos que sí lo producen: las plantas. Y hay una semilla que Isaías mencionó por nombre hace más de 2000 años, que contiene 8 veces más omega 3 por gramo que ese salmón que consideramos insuperable. 8 veces. Y hoy la mayoría la usa para hacer harina. Quédate hasta el número 12. Una semilla pequeña que los faraones egipcios usaban como ofrenda funeraria y que la investigación actual estudia por su potencial para regular los niveles hormonales después de los 40. Y el número 18 que la mayoría pasa por alto porque lo tiene en la despensa desde hace años sin saber que por gramo supera en omega 3 a prácticamente cualquier pescado azul del mercado. Estas no son plantas raras ni ingredientes imposibles de encontrar. Son plantas que estuvieron en los campos, las cocinas y los rituales de los pueblos más longevos de la historia. Algunas las tienes en casa ahora mismo, sin saber lo que realmente son. Vamos una por una. Número 1. Verdolaga. La maleza que los reyes pisaban sin saber lo que valía. ¿Cuántas veces has arrancado esta planta de tu jardín convencida de que era mala hierba? Casi todas. Y eso, resulta, es exactamente lo que querían que hicieras. La verdolaga crece en cualquier suelo descuidado, entre las grietas del pavimento, al pie de las bardas. No pide permiso, no necesita riego. Es la planta que sobrevive donde ninguna otra puede. Y esa resistencia, que la hace parecer insignificante, es exactamente la misma que la convierte en una fuente excepcional de nutrientes. En el desierto del Sinaí, donde los israelitas caminaron durante 40 años, la verdolaga era una de las pocas plantas comestibles que crecía sin cultivo. El libro de Números recuerda con nostalgia los alimentos de Egipto: pepinos, puerros, cebollas, pero lo que encontraban en el camino, lo que sostuvo cuerpos en marcha durante décadas, eran plantas como esta. No se menciona por nombre porque era tan común que no necesitaba nombrarse. Era el alimento del suelo. Lo que nadie esperaba encontrar fue esto. La verdolaga contiene entre 300 y 400 miligramos de ácido alfa-linolénico por cada 100 gramos de peso fresco. Para una hoja verde, eso es una cantidad notable. Pero más llamativo aún es su ratio omega 3 a omega 6. 1 a 1, casi perfecto. La mayoría de los alimentos modernos tienen ratios de 15 o 20 partes de omega 6 por cada parte de omega 3, lo que genera un estado inflamatorio crónico y silencioso. La verdolaga invierte esa proporción. Por eso, los investigadores que la redescubrieron en los años 90 no podían creer lo que estaban viendo. Contiene además mucílagos, los mismos compuestos que hacen que el nopal sea tan valorado para la digestión, junto con vitamina E, betacarotenos y magnesio. Es una planta completa disfrazada de descuido. Se puede comer cruda en ensalada, salteada con ajo y limón, o añadida al final de una sopa para que conserve sus nutrientes. En México se vendía en los mercados tradicionales hace apenas 2 generaciones. Hoy hay que buscarla. La planta que arrancamos pensando que no vale nada es planta por planta, uno de los vegetales silvestres más densos en omega 3 que existen. No la descartaron por inútil, la descartaron porque era gratis. Número 2. Linaza, el lino de los profetas. Si hubiera una sola planta que justificara toda la premisa de este video, sería esta, no porque sea la más desconocida, es todo lo contrario, sino porque es la más subestimada todas las que ya conoces.
El lino es una de las plantas más antiguas del registro humano. En Jericó, la ciudad más antigua continuamente habitada del mundo, se encontraron semillas de lino carbonizadas de más de 8.000 años. No eran accidentales. Alguien las guardó. Alguien sabía que valían. La Biblia menciona el lino decenas de veces. En Éxodo, los sacerdotes vestían túnicas de lino fino. En Josué, Rahab esconde a los espías israelitas bajo tallos de lino que secaba en el techo. En Proverbios 31, la mujer virtuosa planta lino, lo trabaja con sus manos y viste a su familia con él. El lino era tela, era comercio, era identidad, pero sus semillas, eso es lo que la historia dejó fuera del relato. La semilla de lino molida contiene entre 22 y 24 gramos de ácido alfa-linolénico por cada 100 gramos. Un filete de salmón contiene entre 2 y 3 gramos de omega 3 total. La diferencia no es marginal, es un orden de magnitud distinto, pero hay un detalle que cambia todo. Para que el cuerpo pueda acceder a ese omega 3, la semilla tiene que estar molida. Entera pasa sin ser absorbida. Una cucharada de linaza molida al día. En el yogur, en el batido, en la avena, activa uno de los perfiles nutricionales más completos de la naturaleza. Y entonces los investigadores encontraron algo que cambió la conversación: los lignanos del lino. Son compuestos con actividad fitoestrogénica que el intestino convierte en enterolactona y enterodiol, moléculas que pueden unirse débilmente a los receptores de estrógeno y modular su actividad. Para mujeres en la segunda mitad de su vida reproductiva o en perimenopausia, esa modulación tiene implicaciones concretas en el equilibrio hormonal. Hay evidencia prometedora sobre su relación con la reducción de sofocos, la densidad ósea y los marcadores de inflamación cardiovascular. El lino vistió a los sacerdotes y alimentó a los pueblos, y todavía está aquí, esperando que lo usemos bien. Número 3. Nuez de Castilla. El árbol del huerto de Salomón. Hay un versículo en el Cantar de los Cantares que durante siglos fue interpretado como metáfora poética. Descendí al huerto del nogal, dice el texto hebreo, pero no era metáfora, era un jardín real, con árboles reales, plantados por orden de un rey que entendía que ciertas plantas merecían protección. El nogal era un árbol de prestigio en el mundo bíblico, requería años para dar fruto, ocupaba espacio, necesitaba cuidado. Solo los que podían permitirse pensar en el largo plazo lo plantaban. Salomón tenía un huerto de nogales. Eso, en el contexto de la Edad del Hierro, era una declaración. La nuez contiene aproximadamente 9 gramos de ácido alfa-linolénico por cada 100 gramos, más que el doble de lo que contiene una porción equivalente de sardinas en aceite. Pero lo que hace a la nuez particularmente interesante no es solo su contenido de omega 3, sino su estructura completa. Polifenoles, vitamina E en forma de gamma-tocoferol, arginina y melatonina. Es uno de los pocos alimentos que contiene melatonina en cantidad detectable, lo que puede explicar por qué culturas tradicionales en toda la cuenca mediterránea la consumían al anochecer. La ciencia tardó siglos en entender por qué, pero cuando lo hizo, los estudios sobre nueces y salud cardiovascular se convirtieron en algunos de los más replicados en nutrición. La investigación sugiere que el consumo regular de nueces está asociado con mejoras en el perfil lipídico, reducción de marcadores inflamatorios y posibles beneficios en la función cognitiva. Un puñado de nueces al día, entre 20 y 30 gramos, es suficiente. No hace falta más. El exceso no suma. Lo que suma es la constancia. Salomón plantó nogales. Nosotras los comemos sin pensar. Quizás deberíamos empezar a pensar un poco más en lo que estamos comiendo. Número 4. Semillas de mostaza. La más pequeña con el mayor secreto. Jesús eligió la semilla de mostaza para hablar del reino de los cielos. No el cedro, no la palmera, la semilla más pequeña que sus oyentes podían imaginar. Y esa elección que parecía sobre humildad, resulta que también era sobre densidad. Mateo 13:31, Marcos 4:31. Lucas 13:19. 3 evangelios mencionan la semilla de mostaza. No hay otra semilla en el Nuevo Testamento con esa presencia. Y en el Antiguo, la mostaza aparece en los campos de Palestina como planta silvestre y cultivada, parte del Samen Simbit
Paisaje cotidiano de una región donde el condimento no era lujo, sino necesidad. Las semillas de mostaza negra, Brassica nigra, la especie que crecía en la Tierra Santa, contienen alrededor de 2,5 gramos de ácido alfa-linolénico por cada 100 gramos, junto con glucosinolatos, los mismos compuestos que hacen a las crucíferas tan estudiadas en el contexto de la salud celular. Pero su perfil de ácidos grasos tiene algo más: una proporción de omega 3 a omega 6 bastante mejor que la mayoría de los aceites vegetales modernos. Lo que nadie esperaba encontrar fue su actividad sobre la digestión. Los isotiocianatos que se liberan cuando masticas o mueles las semillas estimulan la producción de enzimas digestivas y tienen actividad antimicrobiana sobre ciertos patógenos intestinales. En el siglo I, esto no se sabía en términos bioquímicos, pero sí se sabía que añadir mostaza a los alimentos los hacía más seguros y más fáciles de digerir. Media cucharadita de semillas de mostaza molidas al día en aderezos, sopas o marinados es suficiente para incorporar sus compuestos activos de forma regular. La semilla más pequeña del Evangelio resulta ser también una de las más densas. Hay una coherencia extraña en eso. Número 5. Perejil. El guardián invisible del plato. Hay un alimento que está en prácticamente cada plato de la cocina mexicana y mediterránea, que se usa como decoración, que se descarta antes de comer, y que contiene más vitamina C que una naranja y más omega 3 que lo que nadie esperaría de una hierba de adorno. El perejil tiene raíces profundas en la tradición judía. En el Seder de Pascua, la cena ritual que conmemora el éxodo de Egipto, el perejil representa la primavera y el renacimiento. Se moja en agua salada que evoca las lágrimas de la esclavitud. Es un gesto simbólico que lleva más de 3.000 años repitiéndose en mesas de todo el mundo. Y la planta elegida para ese momento no fue accidental. Era una de las hierbas más accesibles y nutritivas del Mediterráneo. 100 gramos de perejil fresco contienen alrededor de 0,9 gramos de ácido alfa-linolénico. Con 2 cucharadas de perejil picado al día, estás obteniendo también apigenina, un flavonoide que la investigación estudia por su potencial antiinflamatorio y neuroprotector, miristicina relacionada con la función hepática y vitamina K en cantidades que superan el 100% de la ingesta diaria recomendada. La ciencia tardó en tomarse en serio el perejil precisamente porque estaba demasiado cerca. Los primeros estudios relevantes sobre su actividad biológica no llegaron hasta los años 90. Y cuando llegaron, los investigadores se sorprendieron de que nadie lo hubiera investigado antes. Úsalo fresco, picado fino, añadido al final de los guisos para que no pierda sus compuestos con el calor. No como decoración, como ingrediente. Durante siglos hemos estado poniendo medicina en los platos y retirándola antes de comer. El perejil merece más que un rincón del plato. Número 6. Semillas de cáñamo, la planta de los 3 usos sagrados. Hay un debate académico que lleva décadas sin resolverse. Si la planta que el texto hebreo del Éxodo llama kane bosm, uno de los ingredientes del aceite sagrado de unción, era en realidad cáñamo. Los lingüistas que defienden esta tesis señalan la similitud entre las palabras y el hecho de que la planta tenía que ser aromática y crecer en cañas. No hay consenso, pero lo que sí está fuera de debate es que el cáñamo era conocido y cultivado en las regiones del mundo bíblico desde al menos 3.000 años antes de nuestra era. Las semillas de cáñamo, no confundir con ningún derivado psicoactivo que no existe en esta parte de la planta, contienen entre 8 y 9 gramos de ácido alfa-linolénico por cada 100 gramos, con una proporción omega 3 a omega 6 de aproximadamente 1 a 3, considerada una de las más equilibradas del reino vegetal. Pero tienen algo más. Son una de las pocas fuentes vegetales que contienen los 20 aminoácidos esenciales en una sola semilla, proteína completa, ácidos grasos equilibrados, vitamina E, zinc y magnesio. Contienen además ácido gamma-linolénico, GLA, un tipo de omega 6 con propiedades antiinflamatorias que el cuerpo usa de forma diferente al omega 6 común. El GLA es el mismo compuesto que se estudia en el aceite de onagra por su potencial en el síndrome premenstrual y los síntomas perimenopáusicos. En las semillas de cáñamo, ese compuesto viene acompañado de omega 3.
Esa combinación no es común. 3 cucharadas de semillas de cáñamo al día, en ensaladas, en batidos, sobre el yogur, aportan alrededor de 10 gramos de proteína completa y una cantidad significativa de omega 3, y tienen un sabor neutro con un leve toque a nuez que no interfiere con ningún plato. Si el aceite sagrado del Éxodo las contenía o no, queda para los eruditos. Lo que no queda en duda es que son extraordinariamente útiles para el cuerpo de hoy. Midroll CTA. Si llevas un rato con nosotras y estas plantas te están generando preguntas, suscríbete ahora. Cada semana publicamos contenido como este, sin ruido, sin modas, solo lo que funciona y tiene respaldo. El botón está justo debajo del video. Número 7. Berro, el agua verde de los viajeros. Imagina una caravana en el desierto de Judea. Han caminado días, las provisiones escasean. Y de repente, en la grieta de una roca, donde nace un hilo de agua, aparece una alfombra verde densa, brillante, casi irreal en ese paisaje seco. Eso era el berro para los viajeros del mundo bíblico, la señal de que había agua limpia y el alimento que crecía exactamente donde más se necesitaba. El berro crece en manantiales y arroyos de corriente limpia, los mismos manantiales mencionados en textos bíblicos como en Gadi, el oasis junto al Mar Muerto, donde David se refugió huyendo de Saúl. No hay cita directa del berro por nombre en la Biblia, pero sí hay referencias a las hierbas de los manantiales, y el berro era la planta más común en esos ecosistemas de la región. Contiene alrededor de 200 miligramos de ácido alfa-linolénico por cada 100 gramos, junto con glucosinolatos, vitamina K, vitamina C y hierro. Su concentración de gluconasturtin lo convierte en uno de los vegetales más estudiados en el contexto de la salud celular. La investigación sugiere que los isotiocianatos, que se forman al masticarlo, tienen actividad sobre enzimas de detoxificación hepática, pero hay un detalle que lo hace único entre las hojas verdes: su contenido de vitamina K2, la forma de vitamina K que dirige el calcio hacia los huesos en lugar de dejarlo depositarse en las arterias. Para mujeres después de los 40, cuando el equilibrio calcio-hueso empieza a ser una preocupación real, esa especificidad importa. Crudo en ensaladas, añadido a licuados verdes o ligeramente salteado al final de la cocción. Nunca hervido. El berro cocinado durante más de 2 minutos pierde la mayor parte de su actividad biológica. Donde nacía el agua, nacía el berro. Y donde nacía el berro, había alguien que sabía lo que tenía entre manos. Número 8. Fenogreco, el polvo dorado de los faraones. En la tumba de Tutankamón, entre los miles de objetos que Howard Carter catalogó en 1922, había semillas de fenogreco. No eran adorno, eran provisión para el más allá. Los egipcios creían que lo que se llevaba a la tumba era lo que se necesitaría en la otra vida, y eligieron el fenogreco. El Talmud babilónico lo menciona como alimento y medicina. Los papiros médicos egipcios del segundo milenio antes de Cristo lo describen para tratar la fiebre y la inflamación. En la India ayurvédica lleva 4000 años siendo una de las especias medicinales más prescritas. Es una de las plantas con la historia documental más larga de uso medicinal en el mundo antiguo. El fenogreco contiene cerca de 1 gramo de ácido alfa-linolénico por cada 100 gramos, junto con trigonelina, un alcaloide que la investigación estudia por su potencial influencia sobre la sensibilidad a la insulina. Hay ensayos clínicos que sugieren que el consumo regular de fenogreco puede estar asociado con mejoras en el control glucémico en personas con resistencia a la insulina. Contiene también 4-hidroxoisoleucina, un aminoácido que no existe en prácticamente ningún otro alimento y que parece tener actividad directa sobre las células beta del páncreas. La especificidad de ese compuesto es lo que ha convertido al fenogreco en objeto de investigación farmacológica seria en los últimos 20 años. Media cucharadita de semillas molidas al día en infusión, en guisos o mezclada con yogur. El sabor es intenso y ligeramente amargo, parecido al arce, y se vuelve familiar rápidamente. Los faraones se lo llevaron al Loentonetsi más allá. Nosotras tenemos la opción más sencilla de integrarlo en el desayuno. Número 9. Aceite de oliva. Era el ungüento del mundo antiguo. El olivo aparece en la Biblia más de 80 veces.
desde Génesis, cuando la paloma vuelve al arca con una rama de olivo en el pico, hasta el Apocalipsis. No hay otra planta con esa presencia en el texto sagrado. El aceite de oliva virgen extra tiene algo que pocas personas saben. No es su contenido de omega 3 lo que lo hace relevante. Ese contenido es modesto, alrededor de 0,7 gramos por cada 100 mililitros, sino su capacidad para potenciar la absorción de los omega 3 que comes con él. Los ácidos grasos monoinsaturados del aceite de oliva crean en el intestino un entorno lipídico que facilita la absorción de ácidos grasos poliinsaturados como el ala de las semillas y las hojas verdes. Contiene oleocantal, un polifenol que en estudios de laboratorio muestra una actividad inhibidora de las enzimas CE o X1 y COX-2 similar a la del ibuprofeno, pero sin sus efectos gástricos. Naturalmente, la concentración en el aceite de oliva es mucho menor que en una pastilla, pero el consumo diario de 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, durante décadas, dentro de un patrón alimentario variado, sí puede contribuir a un estado inflamatorio sistémico más bajo. Los israelitas del tiempo bíblico no tenían refrigeración. El aceite de oliva era su conservante, su medicamento tópico, su combustible para las lámparas y su sustento alimentario. No eran un cultivo más, eran el cultivo. 80 referencias bíblicas no son una coincidencia, son el registro de una civilización que sabía lo que tenía. Número 10. Comino negro, la semilla que merece ser diezmada. En el libro de Isaías, capítulo 28, versículos 25 al 27, hay algo inusual, un texto sagrado que entra en detalle agronómico. Describe cómo el agricultor siembra el comino negro, quetzaj, en hebreo, con cuidado, porque es una semilla delicada que no se trilla con rodillos, sino con una vara, para no dañarla. Es un detalle técnico en medio de una profecía. Alguien que escribía sobre Dios se detuvo a proteger la reputación de una semilla. El comino negro, Nigella sativa, no es el comino de la cocina mexicana. Es una semilla oscura, pequeña, de sabor intenso entre el orégano y la pimienta. En la tradición islámica hay un hadith atribuido al profeta Mahoma que dice que el comino negro cura todo, excepto la muerte. Eso ha convertido a la Nigella sativa en uno de los objetos de investigación fitoquímica más activos de los últimos 30 años. Contiene alrededor de 3 gramos de ácido alfa-linolénico por cada 100 gramos, junto con timoquinona, su compuesto más estudiado. La timoquinona ha sido investigada por su actividad antioxidante, antiinflamatoria e inmunomoduladora en modelos de laboratorio. Hay estudios clínicos preliminares sobre su posible papel en la modulación de respuestas alérgicas y en el equilibrio del sistema inmunológico. Lo que sí está documentado con más solidez es su actividad sobre la flora intestinal. Los compuestos del comino negro tienen actividad selectiva sobre ciertos patógenos sin destruir las bacterias beneficiosas, un perfil que los investigadores consideran relevante en el contexto del creciente interés en la microbiota y la salud metabólica. Un cuarto de cucharadita de semillas enteras añadidas al pan, al arroz o a los encurtidos. O el aceite, media cucharadita al día en ayunas, tiene una larga historia de uso tradicional. Isaías la protegió en verso. Los investigadores la estudian en laboratorio y nosotras aún no la tenemos en la cocina. Eso va a cambiar hoy. Número 11. Col rizada, el vegetal que Roma no quería compartir. Catón el censor, el mismo romano que terminaba cada discurso en el Senado con Cartago debe ser destruida. Escribió un tratado sobre agricultura y dedicó un capítulo entero a la col. Decía que la col era el alimento más importante de Roma, que la familia romana que cultivaba col no necesitaba médico y que él mismo la comía cruda 3 veces al día. La col rizada es la forma más ancestral de la Brassica oleracea, la planta original de la que descienden el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas y el repollo. Las formas rizadas y sin cabeza eran las que comían griegos y romanos, siglos antes de que los cultivares modernos existieran. En los mercados medievales, europeos era uno de los pocos vegetales de invierno disponibles, resistente a la escarcha, fácil de cultivar, densa en nutrientes. 100 gramos de col rizada cruda contienen alrededor de 180 miligramos de ácido alfa-linolénico, junto con sulforafano,
vitamina K en cantidades muy altas, luteína y zeaxantina para la salud visual, y calcio en una forma que se absorbe mejor que la del propio lácteo. El calcio del kale tiene una biodisponibilidad de alrededor del 49% frente al 32% de la leche. La diferencia es real y está medida. Los estudios sobre col rizada y salud cardiovascular se convirtieron en algunos de los más replicados en nutrición, y su concentración de nutrientes se concentra cuando las temperaturas bajan. El frío hace que la col rizada sea mejor. Literalmente, cruda en ensaladas con limón y aceite de oliva. El ácido del limón rompe sus fibras y la hace más digestible. O salteada 2 minutos con ajo, o añadida a caldos en los últimos 3 minutos de cocción. Catón tenía razón, solo tardamos 2000 años en volver a escucharlo. Número 12. Sésamo barra ajonjolí, la semilla de la eternidad. En el papiro de Ebers, el documento médico más antiguo del mundo, escrito en Egipto alrededor del año 1550 a.C., el sésamo aparece como ingrediente de preparaciones para la piel, el cabello y el sistema reproductivo femenino. No era solo condimento, era farmacia. El sésamo, ajonjolí en México, es uno de los cultivos más antiguos de la humanidad. Se cultivaba en Mesopotamia, en el Valle del Indo, en Egipto. Las rutas comerciales del mundo antiguo se construyeron en parte alrededor del sésamo y su aceite, y en los textos del Oriente Medio de la época bíblica, el aceite de sésamo era tan común como el aceite de oliva en el Mediterráneo occidental. Las semillas de sésamo contienen alrededor de 380 miligramos de ácido alfa-linolénico por cada 100 gramos, junto con lignanos únicos, sesamina y sesamolina, que son metabolizados por el hígado en compuestos con actividad antioxidante potente. Tienen además calcio en cantidades notables. 100 gramos de semillas de sésamo con cáscara contienen más calcio que un vaso de leche. Lo que hace al sésamo especialmente relevante para mujeres es su contenido en sesamina, que la investigación estudia por su posible influencia sobre los niveles de estrógeno circulante. Hay estudios preliminares que sugieren que la sesamina puede modular la actividad de enzimas involucradas en el metabolismo del estrógeno. No es un tratamiento hormonal, pero como parte de un patrón alimentario diario, su influencia acumulada puede ser relevante. Una cucharada de tahini al día, la pasta de sésamo, sobre tostadas, en aderezos o como base de salsas, o las semillas tostadas directamente sobre ensaladas y arroces. Los faraones lo incluyeron en sus papiros. Nosotras lo tenemos en el supermercado por menos de 3 euros. La brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos raramente ha sido tan pequeña. Número 13. Salvia, la hierba de la mujer sabia. El nombre lo dice todo, aunque la mayoría no lo sepa. Salvia viene del latín salvare, salvar. Los romanos que nombraron esta planta no estaban siendo poéticos, estaban siendo literales. La salvia crece en las laderas pedregosas del Mediterráneo, en suelos secos y calientes, en los mismos paisajes que atravesó Jesús, que recorrieron los apóstoles, que habitaron los pueblos del mundo bíblico. Dioscórides, el médico griego del siglo I, que viajó con el ejército romano y documentó las plantas medicinales del mundo conocido, dedicó varios párrafos a la salvia. Específicamente para las mujeres, la salvia contiene entre 2 y 4 gramos de ácido alfa-linolénico por cada 100 gramos en sus hojas secas, notablemente alto para una hierba aromática, pero su relevancia va más allá del omega 3. Contiene fitoestrógenos que la investigación estudia por su potencial para aliviar los sofocos de la menopausia. Hay ensayos clínicos pequeños, pero bien diseñados, que muestran una reducción en la frecuencia e intensidad de los sofocos con el consumo regular de extracto de salvia. También contiene ácido rosmarínico con actividad antiinflamatoria sobre las vías neurológicas y aceites esenciales con actividad antimicrobiana documentada. La infusión de salvia para las infecciones de garganta no es superstición, es fitoquímica. Una taza de infusión de salvia al día, especialmente en la segunda mitad del ciclo menstrual o en la perimenopausia, o las hojas frescas añadidas a guisos, mantequillas y pastas. Salvare, salvar. No eligieron ese nombre sin razón. Número 14. Portulaca silvestre, la superviviente del desierto.
Hay una diferencia entre la verdolaga que mencionamos al principio y la portulaca silvestre. Son primas, comparten familia, pero la portulaca silvestre, la que se esparce por los suelos áridos del norte de África y el Mediterráneo oriental, tiene un perfil diferente y una historia que merece contarse por separado. En el Egipto del tercer milenio antes de Cristo, cuando el Nilo se retiraba después de la inundación anual y dejaba el suelo fértil al descubierto, las primeras plantas que brotaban eran silvestres. Los agricultores no las arrancaban, las comían. La portulaca era una de esas plantas pioneras, las primeras en colonizar el suelo recién depositado. Su contenido de ácido alfa-linolénico es similar al de la verdolaga, alrededor de 350 miligramos por 100 gramos de peso fresco, pero su contenido de betacianinas, los pigmentos que le dan su color rojizo, es más alto. Las betacianinas son antioxidantes que la investigación estudia por su potencial para reducir el daño oxidativo en células. La portulaca y la verdolaga juntas, lo que en algunos mercados tradicionales mexicanos se vende simplemente como quelites, forman un par casi perfecto. Omega 3, antioxidantes, minerales, mucílagos digestivos y bajo contenido calórico, en ensaladas salteadas con cebolla y chile o en caldos de frijoles. En los mercados de muchas ciudades mexicanas todavía se consiguen si se sabe buscarlas. El suelo que se inundó y se renovó cada año producía estas plantas sin que nadie las pidiera. Era la forma que tenía la tierra de alimentar a los que la habitaban. Número 15. Semillas de granada, el fruto del templo de Salomón. Las granadas estaban esculpidas en los capiteles de las 2 columnas del templo de Salomón. 200 granadas de bronce, según el relato de Primeros Reyes. En los mantos del sumo sacerdote, bordadas en el borde inferior. En las monedas de los macabeos. Ningún otro fruto tiene esa presencia visual en la arquitectura y la iconografía del judaísmo antiguo. La semilla de granada, esa pequeña joya roja que la mayoría descarta junto con el jugo, contiene ácido punicíco, un ácido graso omega 5 que no existe en prácticamente ningún otro alimento del mundo. No es omega 3 en sentido estricto, pero tiene propiedades antiinflamatorias documentadas y una actividad sobre los receptores de estrógeno que lo hace especialmente relevante para la salud hormonal femenina. El aceite de semilla de granada contiene también ácido alfa-linolénico en proporciones notables, junto con ácido elágico, uno de los polifenoles más estudiados en el contexto del envejecimiento celular. El ácido elágico es metabolizado en el intestino en urolitinas, compuestos que la investigación actual estudia por su actividad sobre la mitocondria. El interés científico en las urolitinas ha crecido exponencialmente en los últimos 5 años. Come las semillas. No solo el jugo tiene el azúcar y el color. Las semillas tienen la grasa y los compuestos activos. Son crujientes, ligeramente ácidas y añaden textura a ensaladas, yogures y arroces. 200 granadas de bronce decoraban el templo. La semilla que vivía dentro de cada fruta real tenía más valor que todas ellas juntas. Número 16. Almendra, el primer árbol que despierta. En Génesis 43:11, cuando Jacob envía a sus hijos a Egipto en busca de alimento, les dice que lleven como regalo lo mejor de la tierra de Canaán: bálsamo, miel, especias, mirra, pistacho y almendras. No trigo, no cebada. Las almendras eran un regalo digno de un señor extranjero. En Números 17, el cayado de Aarón brotó almendras milagrosamente. El almendro era la primera señal de primavera en Palestina, el árbol que florecía antes que cualquier otro. En hebreo, el almendro se llama sheikt, que significa también vigilante o el que se apresura. La planta que no espera. Las almendras contienen alrededor de 0,4 gramos de ácido alfa-linolénico por cada 100 gramos. No la cifra más alta de esta lista, pero tienen vitamina E en forma de alfa-tocoferol en una concentración excepcional. La vitamina E es el antioxidante liposoluble principal del cuerpo humano, y su eficacia depende de estar acompañada de ácidos grasos, exactamente lo que la almendra también proporciona. Son nutrientes que se potencian mutuamente dentro del mismo alimento. Contienen además magnesio, en una cantidad que cubre el 20% de las necesidades diarias en un puñado de 30 gramos. El magnesio es el mineral más deficiente en la dieta moderna occidental
involucrado en más de 300 reacciones enzimáticas, incluyendo la producción de energía, la regulación del cortisol y la calidad del sueño. Un puñado al día, 20 a 30 gramos, remojadas la noche anterior para mejorar su digestibilidad y reducir los fitatos que interfieren con la absorción de minerales. El árbol que florece primero, antes de que el invierno termine, fue el que Jacob eligió como regalo para un rey. Hay sabiduría en esa elección que tardamos milenios en descifrar. Número 17. Camelina. El aceite que Europa olvidó en el siglo XX. Hay aceites que desaparecieron del mercado no porque fueran inferiores, sino porque eran incompatibles con la industria. La camelina es uno de ellos. La camelina, Camelina sativa, se cultivó en Europa durante más de 3000 años. Los análisis de residuos en vasijas arqueológicas de la Edad del Hierro, en el norte de Europa, muestran aceite de camelina. Las crónicas medievales la mencionan como cultivo habitual en los monasterios. Luego llegó el aceite de girasol, más barato de producir, más fácil de refinar, más rentable a escala industrial. Y la camelina desapareció de las estanterías. El aceite de camelina contiene entre 32 y 40 gramos de ácido alfa-linolénico por cada 100 mililitros. Es, junto con el aceite de linaza, la fuente vegetal de omega 3 más concentrada que existe, y a diferencia del aceite de linaza, es estable al calor. Se puede usar para saltear sin que sus ácidos grasos se oxiden. Tiene además un ratio omega 3 a omega 6 de aproximadamente 2 a 1, inversamente al patrón de la dieta occidental moderna, donde el omega 6 supera al omega 3 en proporciones de 15 o 20 a 1. Esa desproporción es uno de los factores dietéticos más consistentemente relacionados con la inflamación crónica de bajo grado. Hoy está volviendo. Se puede conseguir en tiendas de productos naturales y en línea, una cucharada al día en ensaladas o para cocinar a temperatura media. Lo retiraron del mercado porque era incompatible con la escala industrial. Ese es el mismo motivo por el que merece volver a nuestra cocina. Número 18. Semillas de calabaza. El último secreto del huerto. En Números 11:5, los israelitas en el desierto recuerdan con nostalgia los alimentos de Egipto y mencionan las calabazas. Las calabazas y sus semillas eran parte de la dieta cotidiana en la región del Nilo y en Mesopotamia desde al menos el quinto milenio antes de Cristo. Y sus semillas, que hoy asamos con sal y chile en México como botana, tenían un uso que iba mucho más allá del snack. Las semillas de calabaza contienen ácido alfa-linolénico, zinc, magnesio y fitosteroles. Los fitosteroles son compuestos que tienen una estructura química similar al colesterol y que compiten con él en el intestino por los mismos sitios de absorción, un mecanismo que la investigación relaciona con la reducción del colesterol LDL circulante. Las semillas de calabaza contienen cucurbitacinas, compuestos que estudios preliminares relacionan con la salud de la vejiga y el tracto urinario. Las infecciones urinarias recurrentes afectan a una proporción alta de mujeres, especialmente después de los 40, y la investigación actual está explorando si ciertos compuestos vegetales pueden reducir la adherencia bacteriana a las paredes del tracto urinario. Contienen también triptófano en cantidades notables, el aminoácido precursor de la serotonina y la melatonina. Consumidas por la noche, pueden contribuir a la calidad del sueño a través de ese mecanismo. Un puñado de semillas crudas o ligeramente tostadas, sin aceite añadido, como parte del desayuno o como snack. El tostado ligero preserva sus compuestos activos mejor que el horneado intenso. Las mismas semillas que los israelitas añoraban en el desierto siguen estando disponibles. Solo hace falta dejar de verlas como botana y empezar a verlas como lo que son. Número 19. Sacha Inchi, la estrella del Amazonas que el mundo acaba de encontrar. Hay cultivos que llevan 3000 años en manos de una civilización específica, invisibles para el resto del mundo, hasta que alguien los analiza en un laboratorio y tiene que leer los resultados 2 veces para asegurarse de que no hay un error. El Sacha Inchi, Plukenetia volubilis, se cultivaba en la Amazonía peruana desde al menos 1000 años antes de Cristo. Las culturas precolombinas amazónicas lo consumían como fuente de grasa y proteína en un entorno donde ambas eran escasas.
Los conquistadores españoles no le prestaron atención, y luego, durante 4 siglos, el mundo exterior lo ignoró completamente. En 1980, un investigador peruano analizó su composición y los resultados detuvieron la conversación. Las semillas de Sacha Inchi contienen entre 45 y 53 gramos de ácido alfa-linolénico por cada 100 gramos. Es la fuente vegetal de omega 3 más alta conocida en la naturaleza. El aceite de linaza, que consideramos excepcional con sus 53 gramos por 100 mililitros de aceite, tiene una competidora en una semilla amazónica que el mundo occidental descubrió hace 40 años. Contiene también entre 25 y 30 gramos de proteína completa por 100 gramos de semilla, junto con vitamina E, vitamina A y un ratio omega 3 a omega 6 de aproximadamente 4:1. Para ponerlo en contexto, el salmón tiene un ratio de aproximadamente 1:1. El Sacha Inchi tiene 4 veces más omega 3 que omega 6. El aceite de Sacha Inchi está disponible en tiendas de productos naturales y en línea. Las semillas tostadas tienen un sabor similar a las cacahuates. Una cucharada de aceite al día sobre ensaladas o añadida al final de los guisos. Nunca para freír. 3000 años en manos de los pueblos amazónicos. 40 años en los laboratorios del mundo. Y aún así, la mayoría no sabe cómo se llama. Eso cambia hoy. Número 20. Chía, la semilla del corredor y el secreto que los aztecas entendieron antes que todos. Hay un dato que aparece en los códices prehispánicos que los investigadores modernos tardaron décadas en tomarse en serio. Los mensajeros aztecas, los que corrían durante días sin descanso, cargaban una bolsa de semillas de chía. No carne, no maíz, una bolsa pequeña de semillas negras. Chía viene del náhuatl chian, que significa aceitoso. Los aztecas sabían lo que tenían. La chía era tributo, era moneda, era ofrenda a los dioses. Cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán en 1519, los registros de tributos que recibía Moctezuma incluían miles de sacos de chía al año. Era tan valiosa como el maíz o el cacao. Y después de la conquista, los misioneros españoles la prohibieron porque era parte de los rituales religiosos indígenas. Esa prohibición duró siglos. La semilla de chía contiene entre 17 y 19 gramos de ácido alfa-linolénico por cada 100 gramos. Un filete de salmón contiene entre 2 y 3 gramos de omega 3 total. Pero la chía tiene algo adicional que pocas semillas tienen en esa proporción: fibra soluble, hasta 40% de su peso en fibra, que al hidratarse forma el gel característico que ralentiza la absorción de glucosa en el intestino, estabilizando el nivel de azúcar en sangre después de comer. Y aquí llegamos al momento de nombrar lo que hasta ahora hemos estado rodeando. A lo largo de este video hemos hablado de omega 3 vegetal, el ALA, como si fuera equivalente al omega 3 del pescado. No lo es exactamente. El pescado tiene EPA y DHA, las formas activas y más estudiadas. Las plantas tienen ALA, que el cuerpo convierte en EPA y DHA, pero con una eficiencia variable, entre el 5 y el 15% según la persona, su genética, su perfil hormonal y su dieta general. Pero hay un punto que la conversación sobre omega 3 raramente menciona. El pescado no fabrica EPA y DHA. Los acumula porque come microalgas que sí los producen. La cadena completa empieza siempre en las plantas. La forma más directa, la más concentrada, la que prescinde del intermediario, es siempre vegetal. Y la mayoría de las plantas de esta lista llevan milenios documentadas en las tradiciones de los pueblos más longevos del mundo. Si comes pescado, sigue comiéndolo. El EPA y el DHA que proporciona son valiosos y directamente biodisponibles. Pero si buscas una forma de diversificar tus fuentes de omega 3, estas 20 plantas te dan exactamente eso, y algunas de ellas cuestan menos que cualquier suplemento de farmacia. Los mensajeros aztecas corrían días con una bolsa de chía. No necesitaban saber por qué funcionaba, solo sabían que funcionaba. Hay algo que ninguna de estas 20 plantas puede hacer sola, y es que el problema nunca fue encontrar omega 3. El problema fue que llevamos décadas buscando nutrientes individuales en lugar de patrones alimentarios. La nuez de Castilla, la linaza, la verdolaga, el berro.
las semillas de granada. Ninguna de estas plantas funcionaba de forma aislada en las mesas del mundo antiguo. Funcionaban juntas como parte de una forma de comer que incluía diversidad vegetal real, alimentos sin procesar y contacto cotidiano con plantas que hoy consideramos medicinales. Lo que hemos visto hoy es el omega 3, pero estas plantas tienen perfiles nutricionales que van mucho más allá de un solo ácido graso. La salvia y los cambios hormonales, el fenogreco y la resistencia a la insulina, las semillas de granada y la salud celular. Cada una de esas conexiones merece el mismo nivel de atención que le hemos dedicado al omega 3 hoy. Y hay muchas más plantas en ese registro histórico que aún no hemos abierto. Y hay muchas más plantas en ese registro histórico que aún no hemos abierto. Si este video te ha aportado algo, suscríbete ahora. Cada semana publicamos contenido como este, sin ruido, sin modas, solo lo que funciona y tiene respaldo. El botón está justo debajo del video. Escríbeme en los comentarios cuál de estas 20 plantas ya tienes en casa y cuál te sorprendió más. Esa respuesta me dice exactamente qué video hacer a continuación. Y te aseguro que lo que viene es todavía más específico que esto. Escríbeme en los comentarios cuál de estas 20 plantas ya tienes en casa y cuál te sorprendió más. Esa respuesta me dice exactamente qué video hacer a continuación. Y te aseguro que lo que viene es todavía más específico que esto.